Bueno, vamos a tratar de bajar en concreto a un par de ejercicios que nos van a ayudar a reconocer la sombra. Hablando de la sombra, lo que hemos dicho es que bueno, es una manera de hablar de lo desconocido en nosotros mismos, tiene algo que ver con el inconsciente, es un concepto que de hecho supera el inconsciente. Hay tres concepciones de inconsciente. Para Freud el inconsciente es peligrosísimo y hay que controlarlo muchísimo. Para Nietzsche al inconsciente hay que dejarlo salir de forma hedónica. Y para Jung dice que el inconsciente es parte de todos nosotros y que tiene cosas tanto positivas como negativas, están en la sombra. Y bueno, Jung va despacito, pero en general yo lo que suelo decir es que conviene descubrir en la sombra cuáles son los valores para desarrollarlos y cuáles son los defectos para quitarlos. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer la sombra, que eso no lo hemos visto en el video pasado. Así que son estrategias para reconocer la sombra, las hemos tratado con mucho éxito en una de las reuniones del taller. Y vamos a tratar de descubrir el lado oculto de la persona con la ayuda de preguntas, bastantes preguntas porque nos pueden empujar a ver el lado convergente de diversas facetas. Pero vamos a las preguntas ya porque son sumamente interesantes. Primera pregunta, tiene dos partes. La primera parte es cuáles son los aspectos más halagadores de tu ego social que a vos te gusta que los demás reconozcan. Yo quiero que los demás me reconozcan de esta forma y te mostrarás de esa forma. Entonces, la segunda pregunta es, para mostrarme de esta forma en la cual yo quiero mostrarme, ¿qué rasgos he tenido que rechazar para que se ponga de manifiesto solamente una parte de la manera de ser? Esto tiene que ver con la imagen social que queremos dar en el entorno. Por ejemplo, si querés pasar por una persona generosa y sonriente, es muy probable que hayas tenido que disimular tu agresividad y tus accesos de mal humor. Y aquí lo que conviene es darse cuenta de los diversos aspectos de tu sombra y decirte, bueno, no, soy agresivo, soy malhumorado, me siento con ganas de atropellar. Cuando yo pongo de aspecto, pongo de relieve los aspectos de determinados valores, estoy rechazando otros. Y de eso tenemos que ser conscientes para que no se nos escapen las cosas de las manos. Primera manera de reconocer la sombra. Segunda pregunta, que es muy interesante también. ¿Qué tema de discusión tendés a evitar en tus conversaciones? Por ejemplo, puede ser la sexualidad, la agresividad, la fe, la incompetencia. Una cosa es cierta, los temas que eludimos revelan el miedo que tenemos a descubrir un aspecto vergonzoso de nosotros mismos. Y a menos que confíes plenamente en la persona con la cual hablas, te vas a sentir bastante molesto con ese tema que te pone tenso. Porque te da vergüenza, no querés tocar. Tercera pregunta. ¿En qué situaciones te pones nervioso y a la defensiva? ¿Qué tipo de observaciones te sobresaltan, que te hacen reaccionar con fuerza?
Y si incluso vos decís, che, ¿por qué reaccioné así? Lo que pasa es que acabas de tocar una zona de sombra que no aceptabas, y entonces te has sentido incómodo y de allí la reacción. ¿No es cierto? La vivacidad de una reacción indica que me pusieron el dedo en la llaga. Cuarta pregunta. ¿En qué situaciones siento que soy inferior o me falta confianza en mí mismo? Que no me siento a la altura de la situación, que no me siento bastante competente, inteligente, discreto. Y esto revela que hay una zona de la sombra que ha estado sin desarrollarse y que tenemos que hacernos cargo de ella, ¿no? Nos sentimos en inferioridad de condiciones porque hay está la capacidad, pero no está desarrollada. Y la quinta pregunta, tal vez a mí me parece la más exacta y la más incisiva de todas, es en qué situaciones experimentás vergüenza. ¿Qué es lo que te causa pánico? ¿Cuál es esa idea de debilidad que vos decís pero que ni aparezca? A veces me puedo sentir confundido cuando de golpe me empujan y me dicen, che, tenés que hablar en público, tenés que ponerte a cantar en público. Eh, lo de la vergüenza es importante, porque me parece que revela un aspecto de nuestro ser que en general no se nota tanto, pero allí está. Hay puntos que mejor ni tocarlos y miramos para otro lado. Y todo eso está en la sombra y nos puede dar señal de cómo buscarla. Sexta pregunta. Cuando me hacen una crítica y me cruzo, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de críticas te ponen nervioso o te irritan? Una reacción violenta ante una observación indica que te han tocado un aspecto de la sombra que vos no querías mostrarlo, no te interesa que aparezca. Este tipo de reacción excesiva también puede ser explicado cuando en un grupo todo el grupo toma a la persona y le vuelca determinada crítica y la persona se da cuenta de que esa crítica que el grupo le cuelga está fuera de lugar. ¿Qué sucede? Te están tomando de chivo expiatorio. Vos te das cuenta, decís, che, esto no es mío, me están agarrando de idiota acá. Ahora bien, la pregunta que va a detectar la sombra acá es, ¿qué es lo que vos tenés en vos mismo o se nota para que todo lo demás diga, mira, este viene, es el idiota perfecto, lo vamos a agarrar y le damos con un caño? ¿No es cierto? Hay algo en mí que permite que me agarren de chivo expiatorio. Estoy abriendo la puerta para eso. Y eso es la zona sombría. Séptima pregunta, si tengo dificultades para aceptar que me traten bien, aceptar un cumplido. A veces cuando la persona es admirada se siente muy mal, se cierra. Y bueno, eso está demostrando que hay un ardiente deseo de ser admirado y que por eso se oculta, ¿no? La octava pregunta es por qué razón me siento insatisfecho de mí mismo. Puede ser por la apariencia física, por un rasgo de carácter. Voy a intentar disimular una debilidad.
y entonces me voy a imponer ideales de éxito, de belleza, y todo esto es bastante a veces imposible de alcanzar, y la persona vive tensa, rechazando todo lo que la aleja de su pretendido ideal. No acepta las imperfecciones, y va a tener que aceptar las imperfecciones de a poquito para irse reconciliando con los aspectos de la sombra que no se van a ir tan fácilmente. Otra pregunta que me resulta sumamente interesante, creo que tocamos algo en el video de la vez pasada, es por qué cualidad se distinguía tu familia en tu medio ambiente. Porque la cualidad, los valores que se desarrollan en familia, hacen que en esta familia sean muy honrados, que en esta otra familia sean muy inteligentes, que en esta otra familia sean muy trabajadores. Entonces, al desarrollarse una línea de valores, queda en la sombra otra serie de valores que va a haber que integrarlo más adelante. Por ejemplo, si en una familia el valor más alto es el del trabajo, más adelante la persona va a tener que decir: está bien, ya asimilé lo que era importante para mi familia, entonces ahora tengo que completarlo con el valor del descanso, que no ha quedado desarrollado. O una familia que son muy hospitalarios y les falla, va a quedar en la sombra los lazos familiares. Para comprender tu sombra familiar, simplemente tenés que ver la cualidad opuesta que no era reconocida. Por ejemplo, para mantener su reputación de honradez, una familia va a tener que renunciar al valor de la diplomacia, o esta familia donde son todos valientes vamos a tener que rechazar manifestaciones de miedo. Creo que esto se puede hacer en la medida que la persona madura, se puede, no es separarse de los valores familiares, sino que es completarlos. La segunda manera de reconocer la sombra es analizar los sueños. Esto es un poquito más complicado. Hay que tener los ejemplos concretos de los cuales habla Jung. También se habla de los ensueños conscientes, y vamos a trabajar en los talleres la técnica del ensueño. Y también es sumamente importante examinar las proyecciones del prójimo, ¿no? También puedo reconocer las sombras del prójimo. Por ejemplo, las reacciones que tiene una persona ante una observación, o la manera de establecer prohibiciones. Una cosa es una prohibición con una sana preocupación y otra cosa es una prohibición con una reacción fuera de lugar. Otra manera de encontrar la sombra del prójimo son las críticas que una persona hace al otro. Un autor importante dice que en realidad nuestras críticas virulentas a los demás no son otra cosa que piezas no reconocidas de nuestra propia autobiografía. Si quieres conocer a fondo a alguien, escucha lo que dice de los demás. Bueno, para concluir, conviene recordar que lo primero que tenemos que hacer es reconocer la sombra para poder trabajarla e integrarla, ¿no?
Está por un lado el conocimiento conceptual de la sombra, de nuestro aspecto sombrío, que nos ayuda a sospechar su presencia en nosotros. Y después un conocimiento más práctico que nos enseña a entender este enemigo que hay en nosotros y después transformarlo en amigo, o por lo menos en algo que no sea tan amenazante. Bueno, y creo que con esto podemos dar por terminado este video. Les recuerdo los que han hecho el taller, la historia del lobo de Gubbio, la aldea de Gubbio, que despreciaban mucho a los demás porque se sentían muy orgullosos de su progreso. Empieza un desastre porque empieza a aparecer gente muerta, destrozada, hasta descubren que hay un lobo en la aldea de Gubbio. Entonces están desesperados, no saben qué hacer, y lo llaman a San Francisco de Asís, porque hablaba con los animales. Entonces San Francisco de Asís no le dice nada, se mete en el bosque, habla con el lobo, y cuando sale, todo el mundo para escucharlo, en la plaza principal, San Francisco de Asís los mira simplemente y le dice: habitantes de Gubbio, ustedes tienen que darle de comer a su lobo. Y se va. La gente se queda muy mal porque esperaban que San Francisco echara al lobo, lo hiciera desaparecer, y ahora lo que le decía era que había que darle de comer. Se enojan mucho con este santo inútil, pero al final no le queda más remedio que hacer lo que San Francisco había dicho. Entonces uno dejó una pierna de cordero en la puerta una noche, el otro dejó un pedazo de carne en otra puerta la noche siguiente, y al hacerse cargo del lobo, el lobo dejó de ser peligroso. Y los habitantes de Gubbio empezaron a bajar la cabeza porque se dieron cuenta que tenían los mismos problemas que tiene todo el mundo. Bueno, alimentar nuestro lobo, alimentar significa darle el afecto que necesita. El monstruo que todos tenemos adentro tenemos que tratar de tratarlo bien. No va a dejar de ser monstruo, no va a dejar de ser lobo, pero va a ser más amigo tuyo y no te va a hacer tanto desastre. Una historia para pensar. Bueno, nos podemos quedar en paz hasta el próximo video.